¿Qué es ontología? La ontología es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar lo que hay, preguntándose sobre lo que existe y cómo se relacionan las cosas que existen. Así, busca identificar y categorizar las entidades fundamentales que componen al universo y las relaciones entre ellas. Si querés saber más, quédate hasta el final de este video, porque te voy a contar de qué se trata la ontología, su distinción con la metafísica, su origen etimológico, cómo emergió en la historia de la filosofía, las críticas que ha recibido su existencia, como así también sus aplicaciones prácticas. Etimológicamente, ontología se forma a partir de on, cuyo genitivo es ontos, que significa ente, aunque de todos modos, en griego, on es el participio y el infinitivo es einai, y el sufijo logía, que proviene de logos, que hace referencia al estudio de como tantas disciplinas que terminan en logía, como biología, estudio de la vida, psicología, estudio de la psiquis, o proctología, estudio del objeto. Así, podemos entender a ontología como el estudio del ente. Pero ¿acaso no es lo que estudia la metafísica como disciplina filosófica? ¿Cuál es su diferencia? Podemos decir que la diferencia entre ambas disciplinas, bueno, quizás la ontología sea una subdisciplina dentro de la metafísica, radica más que en el objeto de estudio, en el enfoque o abordaje hacia el objeto de estudio. En pocas palabras, mientras que la ontología se centra fundamentalmente en el ser y las entidades que existen, preguntándose qué tipos de cosas existen o cuáles son las características esenciales de estas cosas. La metafísica abarca un campo más amplio, que incluye no solo la ontología, sino también cuestiones sobre el espacio, el tiempo, la causalidad, la identidad y otras cuestiones fundamentales de la realidad. Por ejemplo, en el texto Categorías, Aristóteles hace una distinción entre la sustancia primera, la protai-ousia, que no es más que los individuos concretos, aquellos sobre los cuales se predica algo, y que a su vez no se predica de nada, como este perro o este árbol, y la sustancia secundaria, la deutera-ousia, que son los universales a los que pertenecen los individuos, las especies y los géneros, sobre los cuales pueden predicarse cualidades esenciales de las sustancias primeras. Podríamos decir que con esta distinción, Aristóteles está llevando adelante una ontología, ya que se pregunta por aquello que hay, por los seres, y los categoriza para entender a partir de sus relaciones cómo es que son lo que son. Por otro lado, podríamos ver con Descartes en sus meditaciones metafísicas cómo explora cuestiones fundamentales sobre la existencia de Dios, la distinción entre mente y cuerpo, la naturaleza de la realidad y el conocimiento. Un análisis que, si bien tiene que ver con tratar de entender qué es lo que existe y cómo es su naturaleza, se enfoca particularmente en entender los rasgos más elementales de la totalidad de lo que es. No obstante, más allá de esta distinción esquemática que podamos hacer, lo cierto es que la ontología no siempre se ha presentado como algo tan claro y distinto dentro de la historia de la filosofía. De hecho, aunque la pregunta por el ser en tanto ser y el ente en tanto ente haya sido formulada por Aristóteles en el siglo IV antes de nuestra era, dando origen así a la filosofía primera, pasaron muchos años hasta el establecimiento de la ontología como una disciplina en sí. En su diccionario de filosofía, Ferrater Mora nos dice que la primera vez que ontología fue utilizada fue en el año 1613 por Rudolf Goclenius, en un texto llamado Lexicon Philosophicam quotanquam clave philosophiae fores aperiuntur, indicando allí que la ontología es la filosofía del ente. Sin embargo, según el propio Ferrater Mora, quien sintetizó y popularizó a la ontología fue el filósofo alemán Christian Wolff, a partir de su escrito publicado en 1730 y titulado Philosophiae primae sive ontologiae, filosofía primera u ontología. Allí definía ontología como ciencia entis in genere, conocimiento del ente en general. Y sí, estoy utilizando una pronunciación restituta del latín. Así entonces, dada la ontología como la rama de la filosofía que se dedica a reflexionar sobre los modos esenciales de existencia de las cosas, su uso y desarrollo atravesó múltiples filósofos y corrientes filosóficas. Incluso podemos decir que pensadores previos al establecimiento del concepto ya acudieron a la ontología, como el caso de Tomás de Aquino, dado que preguntarse por el ser de las cosas es una de las actitudes fundamentales de la filosofía. Ya sea desde el idealismo alemán, la fenomenología, la filosofía del lenguaje o la filosofía de la mente, por citar solo algunas corrientes, la ontología ha sido utilizada como una herramienta para la elaboración de complejos argumentos. Claro que esta multiplicidad de usos y referencias, tanto como el hecho de abordar conceptos como ser o ente, hace que hablar de ontología se vuelva confuso, transformando a esta palabra en un concepto poco asible, etéreo y, ¿por qué no?,
superfluo. Incluso esto nos puede habilitar a negarle el derecho a la existencia a la ontología, a censurarla por su poco o nulo anclaje empírico, porque ¿cuál es el fundamento sobre el que se sostiene? ¿Tiene algún tipo de viabilidad, utilidad o coherencia? Varias han sido las voces que, a lo largo de la historia, le han reprochado a la ontología sus carencias. Para Hume, por caso, se trata solo de una disciplina especulativa que no puede basar sus conceptos en impresiones. ¿O acaso podemos llegar a observar en alguna cosa su sustancia? También desde el pragmatismo de William James se cuestiona la supuesta desconexión que tendría la ontología con la experiencia práctica, por lo que las disputas ontológicas deberían enfocarse en propuestas más provechosas para nuestra vida. Pero claro que estas y otras críticas que he omitido a los fines del dinamismo de este video hacen hincapié en la supuesta falta de sentido de una disciplina que o bien no puede sustentar sus hipótesis en el mundo observable, o bien propone especulaciones que no desembocan en fines prácticos. Aunque esto es tan así, en el plano de la informática y la programación, la ontología tiene un rol fundamental y nadie podría decir que la programación no tiene fines prácticos. En este sentido, podemos definir a ontología informática como una especificación explícita y formal de una conceptualización, en donde conceptualización se entiende como una visión abstracta y simple del mundo que se desea representar, un modelo del conocimiento que se basa en objetos, conceptos y entidades que existen en el área de estudio y las relaciones que hay entre ellas. Esto implica entonces la creación de un modelo que representa un conjunto de conceptos dentro de un dominio y las relaciones entre ellos. Este modelo facilita la interoperabilidad de sistemas, mejora la capacidad de búsqueda y recuperación de la información y apoya la automatización de procesos de razonamiento. Para dar un ejemplo sencillo, imaginemos que tenemos que crear un software que reconozca e integre elementos periféricos de impresión e imagen. Para ello será necesario hacer una ontología, es decir, una clasificación y representación de los objetos que serán inherentes a dicho software, su jerarquía y sus relaciones. Pero esta aplicación ontológica no se da solo en el plano de la informática, sino también en el plano filosófico. La ontología formal básica, BFO por sus siglas en inglés, es una ontología desarrollada por Barry Smith y Pierre Grenon y se utiliza como una estructura de referencia para organizar e integrar datos en diversos campos científicos. En consecuencia, la aplicación práctica de BFO tiene diversas variantes. La biomedicina, en donde se utiliza para estructurar y armonizar datos en bases de datos genéticos, como el proyecto OvoFoundry, que integra diversas ontologías biomédicas. También en la ingeniería, en donde facilita la integración de sistemas de gestión de la información, mejorando así la interoperabilidad entre aplicaciones de software y bases de datos. O en las ciencias sociales, ya que puede ayudar a estructurar datos de encuestas y estudios, permitiendo una mejor comparabilidad y análisis de datos entre diferentes investigaciones y disciplinas. Incluso de un tiempo a esta parte, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos informó públicamente que utiliza la ontología formal básica como estándar para todas sus agencias, al permitir consolidar un criterio único para la identificación y categorización en torno a sistemas, redes de comunicación, tipos de información, etc. Si te interesa más sobre este tema en particular, podés investigar sobre Ideas Group. Dejo un link sobre esto acá abajo en la descripción del video. ¿Y vos, conocías estas aplicaciones de la ontología? ¿Qué otros usos de la palabra has escuchado? Te invito a dejar tus respuestas y opiniones acá abajo en la sección de comentarios. Si te gustó este video, te pido por favor que le des un like, también que lo compartas con aquellas personas que puedas llegar a creer que están interesadas en esta temática. También te pido que te suscribas a mi canal, así formas parte de esta comunidad filosófica que crece día a día. Gracias por tu tiempo y nos vemos la próxima.